Bien, señores, antes de iniciar informamos que al final de la conferencia realizaremos un sorteo de 2 becas para participar en el curso corto Dimensionamiento Geomecánico de Tajeos y Pilares por el método de explotación Sublevel Stopping, a cargo del ingeniero Roberto Cabrera, evento organizado por la Sociedad Peruana de Geoingeniería los días 14 y 15 del presente. Ahora sí, presentamos a nuestro expositor, al doctor José Francisco Valdeón Ríos. Él es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la misma universidad. Director ejecutivo de la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura. Docente de Derecho de Minería y Energía y Administración Pública y Privada en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, docente de Derecho Minero, Agrario y Ambiental en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se desempeñó como director de concesiones mineras, jefe de INAC, asesor del despacho viceministerial de Minas y presidencia del INGEMET, y past president de la Comisión Consultiva de Derecho Minero del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Actualmente se desempeña como consultor legal minero. Vamos a recibirlo con un voto de aplausos. Adelante, doctor José Valdeón. Tengan ustedes muy buenas noches. En principio, para expresar mi profundo agradecimiento al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, para dirigirme a ustedes a través de una temática que probablemente a ustedes les puede sorprender respecto a la necesidad de una ley de minería. Y no se sientan tan sorprendidos porque, como luego vamos a ver en la presentación misma, ya hay un pronunciamiento oficial, por lo menos que se ha dado publicidad el 1 de junio a través de unas declaraciones de la actual ministra de Energía y Minas, sobre la posible modificación de la ley de minería. Entonces vamos a tratar efectivamente sobre este tema. Pero antes resulta necesario ver cuál es el contexto en el cual estamos viviendo o lo que se viene ejerciendo la actividad minera. ¿Qué instrumentos de gestión institucional cuenta el Estado peruano, el Ministerio de Energía y Minas, para definir una política nacional minera? Debo decirle, no es que yo peque pesimista, pero a la fecha no existe una política nacional minera. Desde que se promulgó la ley de minería en junio del año 1981 por decreto legislativo 109 y 10 años después se modificó por decreto legislativo 708, denominada la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, no ha habido ninguna política nacional minera. Es decir, al típico y puro pragmatismo político, es decir, lo que Mario Bunge en su filosofía política dice Mario Bunge, que estamos efectivamente con un piloto automático. O sea, hemos estado haciendo desde un punto de vista práctico de lo que consideramos que es necesario, hemos estado actuando de bomberos posiblemente en varios temas como Estado. Entonces no ha habido una adecuada planificación, un adecuado planeamiento, considerando además también que en el año 1992 se desarticuló el Instituto Nacional de Planificación. Entonces, en la práctica, en todo este tiempo pudo ser el Perú un mayor imán o mayor atractivo en las inversiones, pero las cosas no se han hecho planificadamente o planificadamente. Lo único que tenemos, y les invito, ingresen ustedes a la página web del Ministerio de Energía y Minas, van a encontrar 5 o 6 puntos sobre lineamientos generales que establece el Viceministerio de Minas, pero no hay mayor desarrollo. Entonces, eso es realmente lamentable de señalarlo, pero frente a eso busquemos algunas alternativas y algunos instrumentos de gestión de política del Estado como tal. Y en efecto, felizmente tenemos algo. Y el CEPLAN, en el año 2001 y al 2010, elaboró el famoso Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021. En ese plan, efectivamente, y como todo plan, como toda política de Estado,
el ser humano, la persona humana, es el centro de todas las decisiones. Y en efecto, siendo el ser humano el centro de todas las decisiones y todas las políticas gubernamentales o las políticas del Estado en general, el ser humano requiere consumir directa o indirectamente de recursos minerales. Y el mismo CEPLAN, en la página 22 del documento, señala que una de las, hacia el 2021, que no falta mucho, ni 7 años falta para el 2021, es que la industria minera debe ser el gran soporte de la economía del país. Ese es el escenario. Entonces, pero mientras tanto, como Ministerio de Energía y Minas no hay instrumentos respectivos. Entonces, ¿de qué modificaciones legislativas podríamos hablar? Porque en cierto modo una modificación legislativa tiene contenidos. Hay una orientación determinada. Es cierto, alguien podría decir, pero tenemos la Constitución política, sí es cierto. Pero frente a otras industrias tenemos que darle la prioridad. Tenemos que definir una política de Estado en pro de la minería, considerando que la actividad minera es el motor del desarrollo del país. Es una actividad, la actividad minera es la parte medular de la economía del país. Señores, y hemos experimentado en la década del 80 con la nefasta experiencia y negativa, y que todos sancionamos y que todos rechazamos, la violencia política que ocurrió en la década del 80. ¿Cuántos grandes empresarios murieron? Yo recuerdo la figura de don David Bayón Vera. Lo asesinaron. Muchos empresarios, el señor Mauricio Hochschild, muchos empresarios mineros fueron asesinados. En el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, por ejemplo, se señala que en las minas de Huancavelica era el centro donde acopiaban, extraían la dinamita los subversivos. Entonces hubo demasiada violencia política, y eso ¿qué generó? Una paralización en la economía del país. Y eso se añade que hubo una hiperinflación. Entonces, la no existencia de una actividad tan importante como es la actividad minera, o la paralización o el marasmo, genera el retroceso social y retroceso económico del país. No hay mayores oportunidades de trabajo. La gente, recordará, en la década del 80 deben hacer las colas, una hiperinflación, prácticamente una economía desastrosa al borde del colapso, tal vez aproximándonos a lo que está ocurriendo ahora en Grecia. No estoy exagerando, pero algo terrible que todos hemos vivido en esa época. Esto, evidentemente, porque no había mayores exportaciones en la actividad minera. Y hemos vivido. Entonces, ¿para qué seguir experimentando, buscar algo que no va a construir con políticas negativas? Entonces, y bien acá apunta en la política del Bicentenario, organizado, hecho esto por el CEPLAN, por técnicos, por gente que visionaria, que efectivamente la actividad minera como actividad económica es el motor del desarrollo del país. Lo que estamos viviendo en estos tiempos es con una legislación que vino muy promotora. Entonces el Perú se convirtió en un boom minero, como importante distrito minero en el mundo, también por su configuración geológica, porque todos los recursos minerales encontramos en el país. Pero eso tiene una posición política, tiene que estar acompañada con su legislación respectiva. Acá no ha habido una política nacional minera. Existe una política desde el punto de vista de la electricidad, del consumo de lo que es energético, etcétera. Pero una política minera no existe. Existirán probablemente pinceladas, pero no existen. No sabemos a dónde caminamos. No percibimos un norte, un derrotero. Estamos al azar, a la deriva, como si estuviésemos en un barco en el mar. Entonces es urgente determinar efectivamente una política nacional minera que establezca la urgente y la necesidad de implementar esas políticas efectivamente a través de una legislación adecuada para seguir cautelando lo que es las inversiones mineras en el Perú. En el plan del Bicentenario del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del CEPLAN,
señale, esta es la visión de la minería al 2021. Sigue teniendo inmensa importancia la minería. De acuerdo al Consejo Nacional de la Visión, ustedes ven en la filmina, también de acuerdo a la misma comisión del CEPLAN, la minería sigue siendo muy importante. Luego, respecto a un plan nacional de exportador, efectivamente la joyería y la orfebrería para el tema de los metales preciosos sigue siendo importante porque va a generar también oportunidades laborales. Entonces, la proyección hacia la minería, hacia el 2021, con motivo del bicentenario, es una visión efectivamente que señala que debemos fortalecer la actividad minera, entonces hay que desarrollar planes programáticos sectoriales, y esos planes sectoriales, desde mi punto de vista, debe ser como una política de Estado, que es la importancia de la actividad minera. Esto, por ejemplo, es la continuación de lo que es, en lo que viene, lo que es en grado de importancia de las demás actividades. Y esto es lo que atrajo en esta filmina, lo que atrajo las inversiones mineras en el Perú, inversiones de capitales en el año 2009. Fíjese, porcentualmente llega al 21,04%, comparando con las otras industrias, efectivamente lidera. Esta es estadística del año 2009, que fue tomada de Proinversión y que nosotros lo hemos tomado de lo que es del CEPLAN. En el CEPLAN también se habla de dos situaciones. Una situación de conflictos sociales y gobernabilidad en un escenario normal y un escenario pesimista. En un escenario normal, y eso es constante, existirá la conflictividad respecto al aprovechamiento del recurso mineral. Pero lo que se quiere como capacidad de respuesta es debemos tener un Estado institucionalizado. ¿Qué queremos decir? Y voy a citar para el caso al mismo Bunge en su filosofía política. Bunge dice que cuando un Estado es institucionalizado, en la medida que haya unas políticas adecuadas. Y nuestros políticos, además también que hay una moral, que hayan valores éticos y una legislación adecuada que responda a la realidad. Ustedes sacarán sus conclusiones si es que ahora tenemos o no tenemos. En todo caso, dejamos al análisis de cada uno de ustedes en función a lo que viene ocurriendo a la fecha en el país. Entonces, queremos efectivamente la institucionalidad. ¿Para qué? Para que signifique también un freno a la conflictividad. En la existencia que no se respete un Estado social de derecho, es decir, donde se prima la persona, donde se respeten los derechos ciudadanos, donde se respetan los derechos mineros, las concesiones, pero también el derecho de las comunidades campesinas y las nativas, entonces no habrá institucionalidad, pues. Cuando se tenga que modificar la legislación sin cumplir lo que es una pirámide, lo que en el derecho se llama la pirámide de un jurista austríaco como fue Hans Kelsen, donde prima lo que es la Constitución. La Constitución se modifica con otra Constitución, con una norma de rango constitucional, o si no, una ley orgánica con otra ley orgánica, una ley con otra ley. Pero acá, como luego vamos a ver en la presentación más adelante, la legislación minera ha sido modificada por decretos leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia. Entonces eso le hace restar institucionalidad, y al no haber institucionalidad no hay seguridad jurídica. Y todos queremos que haya seguridad jurídica, que haya también a su vez una seguridad del punto de vista de atención hacia el ciudadano, que el ciudadano tenga una participación también en lo que es en la toma de decisiones. Entonces, en un escenario normal, hasta la visión del CEPLAN, la conflictividad va a subsistir. Pero el Estado tiene que tener una capacidad de respuesta institucional, es decir, cumpliendo la norma respectiva sin cometer abusos. Y este es un escenario contingente, un escenario pesimista del CEPLAN. Se alejarán las inversiones, habrá presencia de grupos armados, terroristas, etc. No es que significa que va a ocurrir, sino se pone un escenario pesimista o negativo, un escenario B, futurista, lo que podría ocurrir.
Para el caso también igual del CEPLAN se pone, en este caso, frente a un escenario pesimista, igual respetando el Estado de Derecho, respetando lo que es la institucional del país, puede haber capacidad de respuesta para que siga coadyuvándose a lo que es el proceso de las inversiones mineras, concretamente en el Perú. Entonces, fíjense, este es el único documento como política de Estado, como una visión al 2021. Por el lado del Ministerio de Energía y Minas no tenemos nada. Pero tenemos otra gran política de Estado, como es la Política Nacional del Ambiente. Pero se describe en la Política Nacional del Ambiente en un sentido muy negativo, la Política Nacional del Ambiente que se aprobó el año 2009. ¿Qué es lo que dice la Política Nacional del Ambiente? Dice que la actividad minera genera conflictividad. O sea, empieza un análisis desde un punto de vista negativo. Y cuando se elabora la Política Nacional del Ambiente, no hubo mayor participación de los sectores productivos del sector minero. Urge revisar también la Política Nacional del Ambiente y que el sector minero y los sectores de hidrocarburos, los sectores que se dedican a la explotación de los recursos naturales, que efectivamente tengan una mayor participación. Ese es el escenario. Y ahora veamos, la pregunta es, primero la realidad social, la realidad económica, y después viene la norma, o primero la norma, la realidad social, después regula la realidad social y el aspecto económico. No, en verdad, eso todos los teóricos en derecho y en economía también se ha establecido de que primero efectivamente existe la realidad social, los procesos o las relaciones económicas existen. Entonces el derecho viene a ser únicamente la forma, como luego vamos a ver adelante. Entonces, el decreto legislativo 109 de la Ley General de Minería de junio del año 1981, que se dio en el gobierno del arquitecto Belaunde, reguló muy detalladamente la actividad minera. Luego se realiza 10 años después, como decía hace un momento, mediante el decreto legislativo 708, la Ley de Promoción de Inversiones en el sector minero, se realiza modificaciones sustantivas a la Ley General de Minería. Fruto de esa modificación viene una síntesis, lo que es el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Pero cuando se aprueba mediante decreto supremo el 014-92, estaba vigente la Constitución de 1979, donde no exigía, como condición para el aprovechamiento del recurso mineral, no exigía que tenía que tener la condición de ley orgánica, como establece actualmente el artículo 66 de la Constitución del 93. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió una oposición por oposición de los grupos radicales y los grupos antimineros, las ONGs, que dijeron que los títulos mineros no son constitucionales. Entonces hubo la necesidad del año 1996 de aprobarse la ley 26821, la ley que reguló o la ley que desarrolló el artículo 66 de la Constitución, la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Y en la disposición transitoria de esa ley se señaló, y esa ley ahora está vigente, de que le da plena validez al texto único ordenado de la Ley General de Minería, aprobada por Decreto Supremo 014-92-EM. Es decir, a partir de ese momento le damos seguridad jurídica, porque conversaba una ley orgánica, o sea, se le dio la ponderación, la condición de ley orgánica al texto único ordenado de la Ley General de Minería y conversaba con el artículo 66 de la Constitución. A partir de ese momento ya no hubo mayores cuestionamientos, es decir, se dio lo que es la institucionalidad. Y efectivamente vinieron un día más, el año 95, recuerdo que se presentaron en un momento, un día determinado, 5.000 petitorios. Se generó un gran dinamismo por la seguridad jurídica que ofrecía el país. Efectivamente sigue ofreciendo, pero lo que pasa es que tenemos que hacer ciertas mejoras todavía aún. Entonces, en buena cuenta, actualmente, el texto único ordenado es variopinto. O sea, tiene diversos
se ha juntado diversas modificaciones, se ha realizado diversas modificaciones, el hecho de perder sistematicidad, organicidad, unidad al texto único ordenado a la Ley General de Minería con diversas normativas posteriores que se han aprobado. Como decía hacia el inicio, mediante leyes, decreto de urgencia, decretos legislativos. Y ustedes ven acá en la presentación, en la parte media, ven un pequeño agujero cuando se juntan los lápices de colores. Esos son los vacíos normativos que existen. Se ha intentado llenar con leyes, decretos legislativos, etc. Yo de una manera conservadora he buscado cuántas modificaciones legislativas se han añadido. Y estas las he encontrado, por lo menos. Probablemente si me hubiese dedicado más tiempo, con mayor detalle, pero era suficiente para muestra un botón. Cuando se promulga el decreto el texto único ordenado a la Ley General de Minería del año 92, lo primero que sale es el decreto de ley 25.998. Cuando hay una alteración en el ordenamiento jurídico al Estado de Derecho, cuando hay el autogolpe. Luego sale lo que es la ley 27.015, que regula la actividad minera en zonas urbanas o de expansión urbana. Por un fin político también, por el tema del Profam, para que todas las concesiones mineras que estaban en las grandes ciudades o próximas a las grandes ciudades, que tenían que la obligación de presentar el estudio de impacto ambiental, así, el estudio de impacto ambiental, ¿para qué? Para seguir manteniendo las concesiones, de sustancias metálicas, otorgar el plazo de 2 años, y las no metálicas 1 año. ¿Y por qué? Para un proyecto político, por el tema del Profam, darle propiedad o posesión a la gente que estaban en el anillo o en la parte periférica de las ciudades. Generó diversamente alteraciones en este tema. Luego su modificatoria, la 27.015. Entonces, aquí se ha modificado también el tema del régimen del pago del derecho de vigencia, las condiciones del pequeño productor minero en cuanto a extensiones con leyes posteriores. Y en algunos casos, por ejemplo, la ley de la pequeña minería y la minería artesanal, tiene una votación de 88 congresistas del número legal, que son 130. Entonces, más o menos cumple la condición de casi como ley orgánica. Pero en muchos casos no se han dado una ley con una mayoría calificada en cuanto a las votaciones, sino se fueron también por el facilismo, lo que es los decretos legislativos. El 868, que modificó el tema de lo que es el derecho de vigencia, el 913, el 1010, 1054, lo último en ese gobierno, el decreto legislativo 1100 y el 1105, que por cierto son temas muy delicados y el sector, por más que esté referido a lo que es el 1100, a la minería informal, pero acá se apreció algo muy grave. Mucha gente que tiene concesiones en la zona de Madre de Dios, con el 1100 se le está restringiendo el ejercicio de su concesión minera. Es decir, antes de que se definiera como una zonificación ecológica económica, de acuerdo a unos procedimientos, por ley, de acuerdo al 1100, se ha dicho ya, esta zona es minera y esta zona no es minera. ¿Se imaginan que eso hicieran en otro punto del país donde existe la gran minería o la mediana minería? O sea, ahí no hemos tenido, de nuestras instituciones, no hemos tenido la capacidad de respuesta, no hemos dicho nada. Y por eso yo agradezco esta tribuna que me dan como mi punto de vista académico, mi punto de vista profesional, para hablar en un gremio como es el Instituto de Ingenieros de Minas, de profesionales vinculados al tema minero. ¿Para qué? Para señalar estas inquietudes y estas preocupaciones. También se dieron los decretos de urgencia. Fíjense, decretos de urgencia, varios decretos de urgencia, ampliando el plazo del derecho de vigencia. Hasta leyes absurdas se ampliaban el plazo del derecho de vigencia y tenía una existencia efímera de 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque hubo una intervención de algún político de turno, se le ocurrió, bueno, tenían mayoría calificada en el Congreso, o sea, tenían mayoría en el Congreso y sacaban leyes. Entonces, eso altera lo que es la institucionalidad, la seguridad jurídica al país. Estas son el conjunto de normas. Probablemente haya más, de hecho que hay más, pero yo he encontrado para mí, es las principales que he encontrado. Entonces, por eso es que digo, como en la filmina anterior, ha habido varias modificaciones, hay una brecha. Entonces, al existir esta brecha, ¿qué es lo que necesitamos? En opinión o de acuerdo a la postura establecida por la señora ministra de Energía y Minas,
Hay dos opciones, y esta publicación salió del peruano, lo que es de la Agencia Peruana de Noticias. La ministra efectivamente con fecha 1 de junio, o sea, no hace mucho, o sea, por eso el tema es actual que estamos abordando en este importante foro, en esta importante tribuna que me han dado, es que hay una propuesta de modificación de la ley de minería. Ustedes ven en la filmina y textualmente hemos puesto, la señora ministra ha señalado en los medios de comunicación, en este medio de comunicación como oficial, como es Andina, que el tema de la minería, y estoy leyendo, básicamente tenemos dos propuestas, señala la señora ministra. Una, el otorgamiento de los derechos de preferencia sobre áreas libres o de libre nociabilidad, y la modificación de la Ley General de Minería para adecuarla a la realidad actual. Es decir, la primera lectura de la señora ministra es que continúe, que se ponga un lápiz más aquí, de colores, y siga lo que es que la normativa siga no teniendo unidad o coherencia, y se ponga un color más, un lápiz más, alterano. O sea, bueno, donde tendrá que sacarse uno para poner otro, pero no hay coherencia ni unidad. Y la segunda propuesta dice una modificación de la Ley General de Minería. Yo supongo, no me consta, supongo que por lo menos habrán conformado una comisión, pero por lo menos no he visto ninguna comisión que se haya formado para elaborar una propuesta en este sentido de una modificación o de una modificación total de la Ley General de Minería. Desde nuestro punto de vista, y en eso queríamos conversar con ustedes, nuestra propuesta debemos elevar de rango la ley minera. Dijimos al inicio de que la Constitución del 79 establecía a través del decreto legislativo 109 y el 708 que no se requería para el otorgamiento, para la regulación de las actividades extractivas de una ley orgánica, sino de una ley ordinaria. Por eso es que se aprobó mediante decreto legislativo con la Constitución del 79. Pero la Constitución del 93 sí obliga como condición para el aprovechamiento de los recursos naturales la existencia de una ley orgánica. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Desde el punto de vista de la institucionalidad, voy a empezar por el último. Una ley ordinaria se regula de acuerdo a la naturaleza de las cosas, no requiere mayoría calificada. Entonces, no requiere mayoría calificada, y es por eso es que se expidieron mediante decretos legislativos. O sea, el Congreso de la República, en el tiempo del arquitecto de la UNDE, delegó al Ejecutivo facultades para expedir normas, todo un paquete de decretos legislativos, recordarán. Y luego también el gobierno del ingeniero Fujimori, le otorgaron facultades al Ejecutivo, y por eso sacaron el 109 y el 708. Pero con el discurrir del tiempo, eso no ha generado lo que es una institucionalidad, como ya hemos explicado en qué consiste la institucionalidad. En tanto que una nueva ley orgánica conversaría, estaría a tono, estaría un mismo lenguaje con el artículo 66 de la Constitución Política de 1993, en la medida que es mediante una mayoría calificada, es de más del 50% del número más uno del número legal de congresistas. Son 130 congresistas actualmente, entonces serían el 50% más uno, ¿verdad? Serían 66 el número legal. ¿Esto qué va a generar? La institucionalidad y la inmutabilidad a cada momento de realizar modificaciones, parches, enmiendas, como hemos visto, como los colores que he puesto gráficamente, ves, profesamente puse por eso, para que no se realice demasiadas modificaciones o modificaciones así abruptas que se alteran las reglas de juego, las reglas en la actividad minera. Entonces, siendo así, que establezca también del punto de vista minero de que la inversión siga siendo de interés nacional, de utilidad pública, la actividad minera, de necesidad nacional, darle categorías jurídicas de derecho público. ¿Para qué? Para que tenga hegemonía, preponderancia la actividad minera sobre otras actividades económicas. Y que no estemos chantajeados actualmente por sectores ambientalistas, que muchas veces pretenden
paralizar y como efecto paralizan diversos proyectos mineros. A lo largo de estos últimos 5 años o 4 años se han paralizado importantes proyectos en el país. Entonces, debe haber una política de Estado que cuide, que proteja lo que es la actividad minera. Como fíjese en la Constitución de 1979, en el artículo 122 decía, la única Constitución que rigió en el Perú que se refería a la minería decía que el Estado promueve y protege la pequeña minería, la mediana minería y promueve la gran minería. Y acá voy a referirme, el actual mandatario, regresemos al 28 de julio del año 2011, juramentó por la Constitución del 79. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la actividad minera? No hay mayor apoyo. ¿Por qué? Porque su discurso como candidato fue distinto, no fue en pro de la minería. El 24 de junio hace sus declaraciones en Chanchamayo en contra de la minería. ¿Por qué? Para quedar bien con la gente del agro. Entonces lo que en realidad estamos practicando en el Perú es la política del tutti frutti. Diversos sabores, o sea, un licuado de todo. Y damos gusto a medio mundo. Y que entonces ya es el momento de que se defina a la minería como una política de Estado. Por eso tiene que haber una política minera que defina ese rumbo. Siempre vemos como referente a Chile. En Chile hay un Ministerio de Minería y punto, y está definida la actividad minera como tal, como prima la actividad minera. Y es el soporte de la economía chilena. En el caso nuestro también es el soporte de nuestra economía. Pero quedamos como el papá que parece un tío, quiere quedar bien con todos los hijos y al final los malcrían. Después uno ya no te deja te cierra la puerta y ya no te deja entrar ni a tu casa. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, es lamentable con estos proyectos, por ejemplo, en lo que es Tía María, lo que es también el tema de Conga, por estos grupos radicales que se haya paralizado tan importantes proyectos que generan al final divisas con las exportaciones de los minerales para el país. En cuanto a los contenidos, la propuesta, en todo caso, de nuestro punto de vista, debe ser una ley orgánica que dé la institucionalidad. La actual normativa se refiere a estas actividades clásicas: cateo, prospección, exploración, beneficio, labor general y transporte minero y comercialización. A mí me parece que está bien. Pero hay temas que, por ejemplo, en el padrón minero actualmente ya no existe ninguna concesión de labor general, por más que esa institución viene del tiempo de la colonia. ¿Por qué? Porque todos los titulares de las concesiones han ido a celebrar lo que es los contratos con las de tercerización o las famosas contratas mineras de obra o de servicios, o locación de servicio, ¿verdad? Entonces, ya es carente, pues históricamente ya no resulta aplicable lo que es una concesión de labor general. No existe ninguna concesión de labor general en el padrón minero, no existe. Entonces, como propuesta, estas instituciones del cateo y la prospección, en buena cuenta lo que es la prospección es un cateo técnico, proviene del derecho anglosajón o del norteamericano, que efectivamente debe existir esta figura porque existen los cateadores en el campo, más se conocen. Pero debe ser el primer momento, como conversaba el otro día con el ingeniero Ardila, de que como los que van al campo debe ser la primera vez que se presentan frente a una señorita para enamorarla. Con buenos modales, acceder a la zona, por más que la ley te dice, no, el cateo es libre, en terreno siempre y cuando que no sea terreno cultivado, sembrado, etcétera, y ciertas zonas restringidas. Sí, pero por respeto a los propietarios o a las comunidades, lo usual, lo correcto es que, ¿sabes qué? Voy a hacer una actividad de prospección, voy a buscar indicios de mineralización o zona de posible mineralización. La exploración efectivamente es necesario, pues, estas etapas, nadie puede prescindir de estas etapas de la exploración y la explotación. Y lo que sí, aquí en el tema de la exploración, en la actual normativa está contenido como un solo acto administrativo la concesión que faculta la exploración y la explotación. Tendría que examinarse
la conveniencia si es que la exploración, por ejemplo, me aventuro a decir, de que podría ser tal vez hasta por 10 años, prorrogables a otros 10 años más. Como existió en el antiguo régimen, la 109 era 5 años, era prorrogable. Pero por tal manera que también las mismas empresas y el mismo Estado también dé los soportes necesarios, la institucionalidad respectiva, para que efectivamente se realice lo que es la exploración y también la explotación, y que eso guarda relación con el pago del derecho de vigencia, o con la inversión mínima, la producción mínima, que luego vamos a ver, o si no se paga lo que es el tema de penalidad, como luego vamos a ver sobre ese aspecto en concreto, como vamos a ver más adelante, cuál es nuestra lectura, nuestra propuesta. En cuanto a lo que es para el tema de beneficio de refinación, efectivamente, por lo menos acá tiene que darse una figura y tiene que intervenir en su momento SUNAT para el tema de los balances metalúrgicos. Están saliendo ingentes cantidades de concentrados de plomo, minerales ricos actualmente. Y dada la realidad que existe en el país con la paralización de la Oroya, el no funcionamiento de la Oroya está generando que el Estado, según las estadísticas, pierda como 5.000 millones de dólares al año. Ojalá que nuevamente se reactive la Oroya en beneficio del país, considerando que los minerales de la región central, que ustedes son técnicos, son ingenieros, no necesariamente son limpios. Entonces es un lugar muy privilegiado, o creo que en el mundo hay como tres de esas zonas así de operación como la Oroya, que permiten ser un refinado adecuado. Tres plantas como esa hay en el mundo. Entonces hay que ver también ese tema. El transporte minero evidentemente debe mantenerse, continuar. Y lo que sí, yo revisaba hace muchos años revisaba el tema de que los ingenieros enseñaban en los textos de que el cierre de operaciones debe ser una actividad. Pero ahora más lo están considerando como cierre de minas. O sea, yo tengo mi planta de beneficio, mi planta de beneficio no es una mina, pues yo puedo prestar servicios a terceros, pero no es una mina. En la ley chilena le dice ley de faenas mineras. Entonces debemos hacer las precisiones que eso debería considerarse como lo que es la cierre de operaciones, por ejemplo en la memoria de gestión del año 99, del 99 creo que fue del ingeniero Mario Samanovoyo cuando fue ministro de Energía y Minas, efectivamente él planteaba, debería considerarse como una actividad minera. Lo que es, ¿y para qué? Para que propiamente estas operaciones de cierre sean realizadas técnicamente por ingenieros de minas. Efectivamente el componente ambiental es importante, pero el asunto es que cómo se hace el sellado, hasta se puede poner puesta en valor, como existe en las minas, en diversas minas de España, se sirve también como turismo, o también como el caso de las minas abandonadas de Estados Unidos, que incluso es el gran archivo del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque está a prueba de ácaros, etcétera. Entonces, para que tenga un buen archivo, o sea, hay formas como se puede dar valor. Y la comercialización definitivamente debe continuar. Faltó acá, la comercialización debe continuar. Yo quiero referirme muy brevemente sobre la comercialización. En la ley de minería, la ley general de minería, la 18880, decía de que el Estado tenía una hegemonía o tenía el monopolio en la comercialización, como sabemos, a través de Minero Perú Comercial, el caso del oro y la plata, el Banco Minero. Y de ese sistema hemos cambiado a un liberalismo total, o sea, la comercialización es libre. En derecho, en el mundo del derecho se pregunta, pero hay una materia que se lleva en toda la facultad de derecho, se llama derecho comercial. ¿Por qué no es regulado la comercialización de minerales en el derecho comercial? O sea, porque no puede haber una legislación especial para el tema de la comercialización de comestibles, etcétera. Entonces, pero en el derecho minero existe esa singularidad sobre la comercialización. ¿Y cuál es la importancia? Sea cual fuera el sistema económico, o sea, ya no hay por lo menos un dirigismo contractual, ya no interviene el Estado, ni en la misma Rusia no interviene, porque hay sistema de concesiones inclusive. Rusia, por lo cual, es el mayor comprador de oro actualmente en el mundo, conjuntamente con todos los BRICS, ¿no? En cuanto, entonces hay una comercialización libre, igual, con eso se da seguridad jurídica para que pueda disponer libremente la síntesis de todo su trabajo, de lo que es la producción minera,
a través de la comercialización. Entonces, pienso, el tema de la comercialización debe seguir manteniéndose en una futura legislación minera, porque así le da las seguridades jurídicas al Estado mismo, si es que interviene el particular en la comercialización, del mismo modo. Aquí sí, esta es una propuesta nuestra que evidentemente no, les voy a ser honesto, no es que yo haya descubierto la pólvora o yo haya descubierto la rueda, sino simplemente, como siempre digo a mis alumnos y cuando tengo la oportunidad de participar en un seminario, todo está escrito, todo existe, la historia nos enseña. Con la actual legislación, con el texto único ordenado de la Ley General de Minería, en el artículo 13, que ahí aparecen ustedes al principio en la filmina, a partir del 15 de diciembre del año 1991, o sea, la fecha que entró en vigencia el decreto legislativo 708, se clasificaban las sustancias como existe ahora, se solicitan petitorios por sustancias metálicas y no metálicas. Es un sistema dual. Se puede cambiar cuantas veces se quiera, no hay límite para cambiar. Solamente el límite será del punto de vista técnico. Existen entonces sustancias metálicas y no metálicas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra propuesta? Y eso recogemos una síntesis de la historia. Y encontramos eso en el Código de Minería de 1900 de López de Romaña, que entró en vigencia el 1 de enero de 1901, con el Código de Minería de 1950, que se promulgó un 12 de mayo de 1950, Día de San Marcos, y también Día de la Minería Peruana, que se instituyó. Existió en el Decreto Ley 18880 la figura del otorgamiento de concesiones por relaves y por escoriales. Entonces, nuestro planteamiento es el siguiente. Olvidémonos de las sustancias del otorgamiento de concesiones de metálicas y no metálicas, sino que sea único. Dentro de eso es sólido de profundidad indefinida, si existen metálicos y no metálicos, que otorga el derecho a explotarlo. Además, los materiales de construcción. Actualmente, el otorgamiento de esa través de autorizaciones sobre los cauces, sobre los salvios de los ríos, corre cargo de las municipalidades distritales respectivos para su aprovechamiento. Eso tiene que ordenarse. Y estamos muchas veces bajo el capricho de la autoridad municipal. Y aquí el planteamiento es que se incorpore como sustancia concesible los relaves, los escoriales y los botaderos. ¿Y qué ocurre? Tratándose de concesiones vigentes por ley expresa que establezca que el titular de la actual concesión, por accesión, o sea, como un derecho añadido, tenga el derecho a explotar los relaves, los escoriales y botaderos. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? Actualmente, el Ministerio de Minas ha reportado en su última actualización que está llegando a más o menos cerca de 80.000 pasivos ambientales mineros. Y es la cara fea, pues, de la minería. ¿Quién es responsable? Nadie. Nadie. La ley dice que cuando no se identifica, la ley de pasivos ambientales mineros, que dice cuando no se identifica al responsable, se hace responsable el Estado. Entonces, ahorita, en estos momentos, el Estado de esos 80.000, yo diría que casi los 79.900 y tantos, es responsable el Estado. Entonces, al otorgarse un sistema de modificarse la ley y otorgar también el derecho al aprovechamiento de los relaves, resulta inteligente, resulta en los escoriales y los botaderos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay diversas operaciones que vienen de muchos años y el aprovechamiento probablemente ha llegado al 50, al 60% en el punto de vista metalúrgico. Entonces hay sustancias que aprovechar. Y por ley se establece el derecho para el aprovechamiento.
Actualmente no existe una ley, hay un vacío. Pese a tener antecedentes en estas normas, en el Código Minero 900, en el del 50, en la 18880. Ese es el planteamiento. De tal manera que, si alguien tiene el derecho a explotar los relaves, los escoriales, pues, o los minerales raros también, ¿qué ocurriría? El Estado, el riesgo, o sea, le traslada al privado el derecho a explotar, pero también para que asuma los compromisos ambientales respectivos. Y creo que podría haber consenso sobre este tema. Yo alguna vez hablé con un exministro, efectivamente me dijo, o sea, que ese planteamiento resultó desde su punto de vista interesante. Entonces, lo que está ocurriendo actualmente es además que si alguien de ustedes identifica un pasivo ambiental, por más que se encontrase sobre el área de una concesión, sobre la zona sur o cualquier punto, si ustedes quisieran remediar, se hacen cargo. Se aprueba mediante una resolución directoral de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros. O sea, es una autorización de remediación. Y otorga el derecho al reaprovechamiento de los recursos minerales. Pero es que acá hay un tema que no se está considerando, por ejemplo, eso altera la institucionalidad, porque el Estado actualmente no es dueño de esos relaves, no es dueño de los escoriales. ¿Y por qué? Señores, porque no es recurso natural. Existe una ley de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En los relaves, los escoriales y otros, como ustedes, como ingenieros, como técnicos, la mayoría de ustedes saben de que hay intervención humana. Entonces ya no está en estado natural. Y para el efecto, el artículo tercero de la ley 26821 define en qué consiste que es un recurso natural. Y dice la ley en el artículo tercero que se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza que sea susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de una necesidad. Es decir, que ese componente sea de estado natural. Un relave, un escorial, un botadero no tiene esa condición de un recurso natural. Entonces, por eso estas autorizaciones que está otorgando la Dirección de Asuntos Ambientales a mérito de un decreto supremo que tiene por sustento, son evidentemente ilegales. Son ilegales. Y así está funcionando. Y hay muchos que están haciendo fortuna con estos relaves. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad al concesionario, que efectivamente sobre su zona hay relave? Él ha declarado, dice que no soy responsable. Sí, pero por una ley, si tú desearías serte responsable de eso, sí, aprovecha, pero presenta un instrumento de gestión ambiental y tú has presentado tu estudio de impacto ambiental y también puedes activar también ese pasivo para que se convierta en tu activo. ¿Es posible? Sí. Muchos sin querer lo han hecho presentando un instrumento de su instrumento de gestión ambiental respectivo. Entonces, esas son nuestras propuestas, porque muchas veces también cuando se construye, por ejemplo, para un desarrollo, para la carretera, etcétera, yo soy titular de la empresa es titular de una concesión de sustancias metálicas, sí, pero encuentra por ahí no metálicos. O sea, necesita para el afirmado. Entonces tiene que buscar una negociación, buscar cómo extraer, y si que extrae le consideran como minería ilegal o extracción ilícita de mineral. Entonces, este es un punto de vista muy práctico y que tiene un desarrollo histórico, y de punto de vista económico también va a generar lo que es ahorro para el Estado, porque en la medida que se va a trasladar al sector privado, también va a ser el punto de vista social y político, significaría darle una cara distinta a la actividad minera, porque muchas veces como a la minería se la considera como María Magdalena, se ve por su pasado. Pero hay que ver ahora por el presente y el futuro que nos viene. Entonces, evidentemente, esto debe modificar lo que es una ley, de ese momento una ley orgánica, evidentemente que también modificaría la ley orgánica de recursos naturales. Y para el efecto también, fíjese en el inciso G del artículo 3, dice que los demás consideradas como tales. Es decir, puede considerarse como recurso natural estos relaves, estos escoriales, pero siempre y cuando que sea considerada como tal. ¿Cómo se considera como tal? Por ley expresa. Esto es, yo he estado pensando desde mucho tiempo esto y es una muy buena oportunidad para traerse a ustedes.
en este aspecto, que sería nuestra propuesta en cuanto a lo que es a los contenidos, y evidentemente también con esto se evitaría lo que es el tema de la conflictividad. Pasemos ahora a lo que es al anuncio oficial de la señora ministra cuando habla sobre el libre enunciabilidad y derecho de preferencia. Caso concreto, actualmente sobre el corredor minero o el llamado que es un polígono mediante decreto legislativo 1100 en la zona de Madre de Dios, únicamente se realiza la actividad. Pero muchos de esos concesionarios por las acciones no han pagado su vigencia, su penalidad, hayan tenido plata, no hayan tenido dinero, qué sé yo, pero el hecho objetivo es que no han pagado la vigencia ni la penalidad, entonces por tanto se ha declarado la caducidad de los derechos mineros. La autoridad, no hay ninguna prohibición conforme al decreto legislativo 1100 para publicar la libre enunciabilidad. Pero hasta el momento IGEMET no lo ha hecho. Simplemente por una decisión política. Toda decisión política tiene que estar acompañada con un sustento legal. Eso es fundamental. Entonces, ha ocurrido eso. Entonces, he estado razonando y muchos derechos mineros también sobre el país no se han publicado la libre enunciabilidad. Son muy pocos. Está viendo los listados del mes de junio, sobre todo la gran cantidad que era para el primer día útil del 2015. Luego vino el mes de mayo, junio, no había mayores derechos para formular la libre enunciabilidad. Es posible que la señora ministra esté refiriéndose a eso, o sea, darle un derecho de preferencia. Pero el derecho de darle un derecho de preferencia significaría definir el estatus económico o la posición económica o técnica que tenga el que nuevo que va a formular un petitorio. Pero esto no sería mediante decreto legislativo ni mediante decreto supremo. De nuestro punto de vista debe ser mediante una ley orgánica. Pero significaría además un nuevo parche. Entonces con eso no se le soluciona el problema. Se alteran las reglas de juego. Muchos inversionistas están a la espera de la publicación de libre enunciabilidad. O tal vez la otra lectura, o sea, buscando los supuestos como para analizar, porque no hay ningún proyecto, no hay nada. La ley 26.821, en su artículo 18, habla que las comunidades campesinas y nativas tienen preferencia en el aprovechamiento sostenible. Tienen preferencia. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de sus tierras, debidamente tituladas, o sea, la condición es que estén tituladas, bajo expresa reserva del Estado, derechos, o salvo expresa reserva del Estado, o derechos exclusivos o excluyentes. En verdad no hay ninguna reserva del Estado, lo que sí el Estado tiene un dominio eminente o eminencial sobre los recursos naturales. Entonces, como tal, las comunidades también, bajo el sistema de concesiones, tendrían que formular un petitorio, pero no, eso no les daría un derecho sustantivo, es una gran preferencia, o sea que una avalancha de formulación de petitorios de comunidades tienen preferencia respecto a las compañías mineras. No. Eso no se puede interpretar de esa manera. Entonces, para que haya un sustento integral a solucionar esta inquietud, de mi punto de vista no debe ser con unas enmiendas, con unas modificaciones al texto único ordenado de la Ley General de Minería, sino debe ser, todo esto tiene que estar desarrollado, contemplado en una nueva ley orgánica de minería. Y que también, evidentemente, si yo formulo un petitorio y encuentro luego sobre esa zona escombros, qué sé yo, no me hago responsable. Sí, pues no te haces responsable porque no generaste. Pero ahí también en la práctica genera la discusión en ese caso. ¿A quién le pertenece? ¿A la comunidad campesina? Tuve la oportunidad, una vez me hice una consulta hace un buen tiempo sobre la zona sur, una importante empresa, no me sé el nombre, que está en la zona sur, y existían importantes relaves de oro. Y llegaron a negociar desde el punto de vista técnico con la comunidad campesina. Pero no de la comunidad no es, pues. Del Estado tampoco. ¿De quién es? Haciendo una investigación de quién extrajo, es lógico. Pero abrigo, pues, ¿quién extrajo? Esa empresa de repente ya no está domiciliada en Perú, de repente el titular, que fue un pequeño minero, de repente ya murió. Es difícil. Es bien difícil. Entonces sería responsable el Estado. Sí, para la remediación, pero el Estado no ejerce el dominio, la propiedad radical de esos relaves, de esos escoriales. En el actual sistema, no, en la actual normativa.
Entonces, para el cual, si yo formulo un nuevo petitorio, entonces que mira, ¿sabe qué, señor? Hay relaves. Usted también tiene el derecho a explotar esos relaves. O sea, tiene que estudiarse, tiene que regularse. ¿Para qué? Para que nos miren a los mineros de una manera más decente, por parte de las comunidades, etcétera, que no nos vean pues por un pasado que no existía una legislación adecuada sobre este tema. No existía legislación adecuada. Probablemente los autores del Código de Minería de 1900, el del Código de Minería del 50 y de la 1880 pensaron que efectivamente desde el punto de vista práctico era extraer todas las sustancias. Pero ahora hay exigencias ambientales. En ese tiempo no había mayores exigencias ambientales. Entonces, con esas mayores exigencias ambientales, estaríamos dando cumplimiento también. Entonces, el sector minero tendría otro rostro, un rostro mucho más simpático. Y no respecto a estos 80.000 pasivos ambientales que ha reportado, y están en las cifras en la página web del Ministerio de Energía y Minas. Y van creciendo las cifras. Acá hay un aspecto que nos permitimos como aporte señalar. El actual texto único ordenado a la Ley General de Minería que viene, esto es con la modificación a través del decreto legislativo 708, dice: desde la formulación de la solicitud de concesión del petitorio de exploración y explotación, se pagará por las áreas por adelantado, ¿cierto? Con el actual régimen $3 por año y por hectárea, por adelantado. El segundo año, bueno, hubo oposición, etcétera, el segundo año no me han titulado, deberá seguir pagando el derecho de vigencia. Ya, el tercer año me titularon, deberá seguir pagando el derecho de vigencia. Entonces de ahí empieza la obligatoriedad, bueno, también el cómputo del plazo de acuerdo a la actual normativa para demostrar producción o inversión a partir del sexto año. Producción o inversión. Si no demuestra producción o inversión, viene lo que es la penalidad. Otra obligación más. Sí, pero ocurre que por la conflictividad social, por los antimineros, o por gente que me han frustrado un proyecto, las comunidades asusadas por algunas ONGs antimineras, no puedo explotar, pero yo sigo pagando como titular de la concesión. La empresa minera sigue pagando y el 75% va a la municipalidad distrital respectiva, el 20% va a Ingemet y el 5% va al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, en la práctica, yo estoy pagando como derecho de vigencia o como penalidad, aun cuando no produzco. No estoy produciendo, no me dejan, pero debo seguir pagando. A mí me parece que es una arbitrariedad, me parece que es algo injusto. Entonces, el sistema no está funcionando. Este sistema, en todo caso, del pago de derecho de vigencia y penalidad, de mi punto de vista, debe modificarse. Debe modificarse necesariamente. No es suficiente que debe modificarse, sino cuál es nuestra propuesta. Y en eso me sustento, tengo por sustento legal en la ley 26.821, la ley orgánica de aprovechamiento de recursos naturales. Esta ley es bien importante porque define de que para el otorgamiento del derecho de explotación de los recursos naturales se dan bajo tres condiciones, bajo tres supuestos: condiciones económicas, desde el punto de vista de condiciones ambientales y condiciones sociales, o sea, gastos económicos, por temas ambientales y temas sociales. Del primero, podríamos llegar a pensar que es únicamente el derecho de vigencia y la penalidad. Eso es como condición. Desde el punto de vista ambiental, las garantías ambientales, etcétera, que es otro tema que luego más adelante veremos, es otro tema. Las garantías ambientales o los gastos bajo el principio de internalización de costos que dicen los interesados, los titulares de las concesiones, para explotar el recurso, para las condiciones, los gastos que necesariamente tiene que incurrir el titular. Luego, los compromisos desde el punto de vista social, los gastos desde el punto de vista social. Entonces lo que queremos, no sé si es el tiempo es oro. Yo le agradecería si me da 5 minutos, por favor,
Entonces, el artículo 20 dice, conceptualiza lo que es, con esta ley del año 1996 se puede entender qué es el derecho de vigencia. Es la contraprestación por el aprovechamiento del recurso mineral, del recurso natural. Entonces, yo no aprovecho el recurso mineral, no me aprovecho el recurso mineral, pero yo sigo pagando. Entonces, urge revisar este sistema. Desde nuestro punto de vista, debería exigirse el pago de derecho de vigencia y también lo que es la penalidad, desde el momento de que por lo menos el Estado, de un carácter promotor, apruebe, después de aprobar el instrumento de gestión ambiental, apruebe la resolución respectiva, la autorización de inicio o reinicio de operaciones, o bien exploración o bien explotación, porque voy a extraer el recurso. Extraer el recurso es correcto, pero si hay conflictividad y no puedo ni acceder al área, definitivamente no es justo que se tenga que pagar. Entonces, una nueva ley debe considerar ese aspecto. En cuanto a la jurisdicción minera, efectivamente voy a procurar ser mucho más sintético. Debemos fortalecer más al Ministerio de Energía y Minas. En la década del 60, del 50, 60, el 50 el Ministerio de Fomento, el 60 el Ministerio de Fomento, la década del 70 cuando se crea el Ministerio de Energía y Minas, tenía una presencia política muy importante y decisora en el país. Pero desde un tiempo esta parte ha perdido presencia. El otro día un decreto, para mí fue verdaderamente triste leer una fe de ratas respecto a una norma que había un error respecto al decreto supremo al 013-2015M sobre el tema de la regulación del combustible, de los hidrocarburos en Madre de Dios, y salió una fe de rata, salió de la PCM, no salió del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas está quedando en segundo plano, siendo la actividad minera preponderante. Deben estar los mejores profesionales, los mejores remunerados y mayor capacidad deberían tener. Entonces, nuestra propuesta en una futura ley orgánica es, en todo caso, muy de frente a lo que es no al problema, sino a la propuesta. El Consejo de Minería debería ser elegido, la elección de los miembros del Consejo de Minería debe ser a través de un concurso público de oposición y méritos. En el anterior gobierno y en el anterior he conocido algunos vocales cuyo nombre no quiero decir, pero han ido a aprender al Ministerio de Energía y Minas. No sabían absolutamente nada, entonces por eso existía la demora en la toma de decisiones en el Consejo de Minería. Por lo menos este Consejo de Minería está mucho más dinámico y gente mucho más preparada. La Dirección General de Minería, y esta es una experiencia actual. Muchos de ustedes no han presentado su declaración anual consolidada y de plano les multa. Sí, cuando haya cualquier multa, cualquier sanción, presupone que tiene que haber necesariamente dos etapas bien definidas. Una instrucción y una decisión. Es decir, tiene que haber un procedimiento sancionador. Muchas operaciones mineras, por la falta de presentación de lo que es las garantías ambientales para el cierre de minas, han sido paralizadas. Pero no ha habido un procedimiento sancionador. Eso condice con el derecho de defensa a un debido procedimiento, al principio de legalidad. Entonces, eso tiene que modificarse. Los gobiernos regionales efectivamente tienen que fortalecerse mucho más e integrarles en esta ley orgánica como autoridad, porque ellos como aparecen de acuerdo a su ley orgánica de los gobiernos regionales y luego a mérito de una transferencia de competencias. INGEMET actualmente no tiene una ley orgánica y el mismo ministerio tampoco no tiene su ley orgánica. Viene del gobierno de Fujimori, un decreto ley del año 92. Entonces queremos construir la institucionalidad del país efectivamente con leyes serias, leyes formales, que lee todos los cerrojos necesarios y todas las seguridades frente al embate de otros grupos externos a la minería. En cuanto a los procedimientos mineros, tienen que estar definitivamente establecidos por ley, porque hay criterios discrecionales que va aplicando la autoridad minera. Tiene que estar muy claramente definida en esta ley las competencias en materia minera. Existe la figura, que presento una oposición, y una comunidad me plantea una oposición, para no dorar el título.
Y el Ministerio, de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Minería, dice que es distinto el dominio minero y el dominio del predio, el dominio civil. Entonces se pronuncia en ese sentido. O sea, y basta el Consejo de Minería, ¿no? De plano, no considerar, desde nuestro punto de vista, la oposición a un procedimiento determinado. No considerar, o sea, ver tampoco vulnerando ningún derecho. Y también para el efecto tendría que definirse qué interés. Luego también lo que ocurre, esto es de Ripley, se otorgan, se aprueba por ejemplo una UEA, una unidad económica administrativa, y hubo vicios en el procedimiento, y se plantea la nulidad dentro del plazo de un año. ¿Qué ocurre? La autoridad dice que no tiene competencia. Sí, pero la autoridad puede incluir y excluir derechos mineros en esa UEA. Entonces, por tanto, si está dentro del año, puede declarar la nulidad. Entonces, incluso ni quieren formar el cuadernillo. Entonces, todo este tema de cuándo concluye la competencia, de acuerdo al artículo 125 del actual texto único ordenado de la Ley General de Minería, dice, otorgado el título de concesión minera, concluye la concesión. Pero para los otros supuestos no está previsto. Entonces, hay una discrecionalidad. Y si se aplica una discrecionalidad de acuerdo a su real saber y entender a la autoridad, cuando hay discrecionalidad es sinónimo de una conducta antidemocrática. Pero cuando se cumple lo que establece la ley, efectivamente estamos dando muestras de institucionalidad en la actividad minera. El tema acá yo quiero resaltar, antes de que la señorita ya nuevamente insista, una modificación legislativa que ha surgido en la ley, en el Código Penal. Siempre hablábamos, y esto es el punto de vista académico de nosotros hablábamos, de que en materia minera no hay posesión. Claro, en la legislación de la colonia existe el acta de posesión, etcétera. Pero, es decir, que me otorga que yo soy titular de una concesión, accedo al área, pero no hay una posesión desde el punto de vista civil. O sea, luego para que me consideren como propietario del terreno. Porque en todo caso ahora el sistema es de acuerdo a un convenio con el propietario del terreno superficial o del predio, la comunidad campesina, o si no, a través de entrando directamente a una negociación con bienes nacionales, ¿verdad? Es la forma como se ha solucionado. Pero ¿qué pasa cuando hay una figura de ilícitos penales dentro de mi área, de mi concesión? Las concesiones cuando se otorgan son virtuales. Las coordenadas UTM son virtuales, son intelequias, son creaciones jurídicas o son creaciones técnicas. Yo no puedo agarrar mi vértice 1, orientación norte, orientación este, no sé, pues ¿dónde sale el terreno? Entonces la ley dice, pues, se materializa como un sólido en profundidad indefinida. Entonces para materializarse, yo tengo que hacer un posicionamiento de hitos, o lo que se llama también un levantamiento de hitos, ¿verdad? Entonces ahora todo el Código Penal contempla una figura muy interesante y quería compartir con ustedes esto. Contempla la figura del delito de usurpación. No es que cuando alguien va a ingresar y te va a hacer perder la posesión de la concesión, no, sino es una usurpación porque altera el funcionamiento o altera lo que persigue la actividad minera, es decir, la actividad económica, la extracción. O sea, por la presencia de extraños, o de ilegales o informales, por ejemplo, o de repente piquetes de huelguistas o de las comunidades te bloquean, ese hecho constituye delito de usurpación. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos para que no haya dificultad, porque cuando en el supuesto que se presente esa situación, se va a tener a nivel de fiscalía o tal vez a nivel de la policía, etcétera, o a través del juzgado, es decir, que vaya un experto en geodesia que haga el posicionamiento de hitos. Pero antes de que suceda eso, nos planteamos que en una ley, para prevenir, que se defina un posicionamiento de hitos, de tal manera que nosotros ya sabemos de dónde a dónde es nuestra dineración, cuáles son nuestros límites. Y luego lo que planteamos también, debe haber un tema de prescripción y abandono respecto a los procedimientos sancionadores. El Ministerio, sobre la falta de presentación de la DAC, está notificando en estos días, sobre presentaciones que no se han realizado las presentaciones del año 2010. Fíjate, estamos en 2015. Sí, pero se prorrogó el 2011. Sí, cierto. Pero no estamos hablando de la situación de abandono de ese procedimiento iniciado. No hay la posibilidad. Estamos en una situación de indefensión. La ley del procedimiento administrativo general tampoco no contempla la figura del abandono a solicitud de parte. Entonces tampoco la ley de procedimiento habla de una prescripción, efectivamente que son 5 años. Pero en todo caso, señalemos pues que la autoridad también, no siempre nos va a tener en ascuas.
no va a tener así tensos. Entonces lo que debe haber, lo que es la figura de la prescripción. El tema de los apercibimientos significa la posibilidad de aplicarte una sanción. Dice, si no presenta los carteles de publicación, se declarará el abandono. Eso está previsto por ley. Pero también otra clase de apercibimientos. Si presente usted su recurso con firma de abogado, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado. Un momentito. Eso no está previsto en la ley. Entonces la ley tiene que, para dar seguridad y luego dar el derecho al debido procedimiento, a la doble instancia constitucional, de estar establecidos los apercibimientos respectivos. Y eso debe estar establecido muy claramente por ley. Y sobre el tema de contratos mineros, con eso ya culmino, efectivamente, debe seguirse manteniendo, en la legislación que planteamos, debe seguir manteniéndose lo que es el contrato de transferencia. No hay contrato de compra-venta porque el Estado ejerce un dominio eminente sobre los recursos naturales. El contrato de estabilidad jurídica. ¿Por qué pongo el contrato de estabilidad jurídica? Porque el contrato de estabilidad jurídica está en el texto único ordenado de la Ley General de Minería como disposiciones finales y transitorias. Pero un contrato de estabilidad jurídica que contemple no solamente temas tributarios o administrativos, sino también temas ambientales. Yo tengo mi contrato de estabilidad jurídica y me levantan la barrera de lo que es de los límites máximos permisibles, los estándares de calidad ambiental. ¿Qué ocurre? Viene luego, si no cumplo, viene el procedimiento sancionador a partir de por parte de UEFA o del gobierno regional si soy pequeño minero o minero artesanal. ¿Verdad? Entonces, la legislación minera, el derecho minero tiene que tener esa respuesta para defender a sus mineros, a la empresa minera. Entonces, considero que debe existir regulado como tal los contratos de estabilidad jurídica, el contrato de asociación minera igual, el contrato de hipoteca minera para darle las debidas garantías respectivas para acceder a los créditos respectivos, y luego el contrato del joint venture o riesgo compartido, y fundamentalmente, el titular de la actividad minera por tema de costos no siempre hace directamente, conduce sus operaciones, sino terceriza. Hay el outsourcing. Entonces, ¿por qué no poner en el artículo 37, inciso 11 de la actual ley minera, se habla de lo que es de las contratas? ¿Y por qué no pensar, siendo una realidad, porque eso le decía, el derecho regula la realidad existente, ¿por qué no considerar como un contrato típico minero el contrato de obra en minería y el contrato de locación de servicios de minería? Aquí también generaríamos dinamismo a las empresas contratistas que son registradas además ante la Dirección General de Minería. Entonces, en verdad, podríamos hablar de varios temas. En todo caso, lanzo mis propuestas a consideración de ustedes. Probablemente algunos no estén de acuerdo, el asunto es conversar, pero el asunto es también busquemos es que la minería siga coadyuvando al desarrollo del país. Y efectivamente, sin minería no hay país. Muchas gracias por su atención.